¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén todos muy bien. Damos inicio a esta jornada de esta charla muy interesante que tenemos hoy, muy profunda. Les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Tenemos muchas caras conocidas que han participado en todas las charlas anteriores. Y es un placer para nosotros esta oportunidad de compartir conocimiento, tanto que interno, digamos, que tenemos de nuestros docentes, profesionales, alumnos, graduados, como de nuestras instituciones amigas. En el día de hoy, antes de la presentación de Gabriela Nicolau, voy a invitar al ingeniero Andrés Burstein, que es el vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, una asociación civil que nos ha auspiciado en todo el evento y ha acompañado de manera de llegar a la mayor cantidad de profesionales. Nos dé una palabra y lo invito. Andrés, buen día. Bienvenido a esta aula virtual para los informáticos. Muy buen día, César. Un gran placer estar con ustedes y participar del cierre de la primera etapa de todo este ciclo de conferencias relacionadas con ciberseguridad para informáticos que verdaderamente nos llena de orgullo el poder estar acompañando. Principalmente mi intervención es para saludar a, obviamente, amigos, colegas, en particular al señor decano, el coronel mayor, el ingeniero militar Alejandro Keller, así como también en particular a los directores de carrera de grado y a todas las autoridades, en particular en este caso al director de Ingeniería en Informática, un amigo, el coronel retirado ingeniero militar César Cisercha, el director de Ingeniería en Electrónica, el coronel retirado el ingeniero Gustavo Biau, profes de la UTN de Buenos Aires también, que nos llenan de orgullo, obviamente. Así como también a los amigos directores de carrera de posgrado, al especialista licenciado Julio Liporache en la especialización en criptografía y seguridad de la informática, y al teniente coronel retirado magíster ingeniero militar Antonio Ricardo Castro del Tar, que fue también mi profesor, director de la maestría en ciberdefensa. Realmente, como les decía, para nosotros es un gran orgullo y un honor acompañar a estas jornadas tan importantes y más aún con la significancia que tienen estos tiempos en los que seguramente se verán incrementados los ataques de todo tipo y cada vez más vamos a tener que estar atentos a recurrir a los especialistas y a todos los ingenieros dedicados a la ciberseguridad. Seguramente todos ustedes de alguna manera se dedican o están en proceso, como es el caso de la experta, la ingeniera Gabriela Nicolau, que también es docente de UTN Buenos Aires, es ingeniera de la UTN Buenos Aires y especialista en criptografía y seguridad de la informática por la Escuela Superior Técnica, Facultad de Ingeniería del Ejército, y maestrando en ciberdefensa. Reitero, el agradecimiento, las felicitaciones y en particular seguiremos acompañando en la medida de lo posible todas las acciones que lleve adelante tanto la Facultad de Ingeniería del Ejército como la Universidad de la Defensa en conjunto con el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, que es una asociación civil de la capital federal, la cual nuclea a todos los informáticos y de la cual también tenemos el honor que César forme parte del consejo directivo. Eso para nosotros es muy importante por su experiencia y trayectoria en educación, que de hecho también se trata el consejo profesional, porque de ahí, de las universidades, son las que se suman posteriormente a los colegios profesionales, como tantos otros hay también, pero en particular los informáticos al CPCI. Y de la misma manera que también participamos de una red Metro Más, denominada Metro Más o Metro Plus, que reúne a los directivos también de carreras de informática de la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense. Así que, qué mejor
que estar participando en todas estas actividades que lo que hacen es fortalecer el conocimiento, más aún en estos tiempos el poder estar cerca, en el que de alguna manera se plantea el distanciamiento personal, pero físico. Esto lo que hace es acercarnos a la tecnología, a las últimas tendencias en conocimiento de una temática, sin lugar a dudas, tan importante y significativa. Muchísimas gracias, éxitos y seguiremos conectados, por supuesto, de participar de esta excelentísima jornada. Gracias, Andrés, excelente tus palabras, y realmente este es un proyecto win-win, como decimos los informáticos, ganamos todos. Acá ganamos todos porque realmente creo que la competencia es con nosotros mismos. O sea, cuánto conocimiento necesitamos para ser mejores profesionales. Así que esta asociación que vemos, UTN, Universidad de la Defensa Nacional, Facultad de Ingeniería del Ejército, Facultad Regional Buenos Aires, es histórica. Siempre hemos ido y viniendo de una casa de estudio a la otra, porque realmente creo que lo que buscamos es transferir lo poco o mucho que cada uno tiene en diferentes modos, en un aula, en una materia, en un proyecto, en una iniciativa de este tipo, en un ámbito de un consejo profesional, otra asociación. Así que realmente creo que tu presencia, Andrés, expresa esa idea que compartimos y que hoy, además, nuestra invitada es representante de ambas casas de estudios, porque, bueno, porque se formó en la UTN, se posgraduó como especialista en criptografía y seguridad teleinformática y está haciendo la maestría en ciberdefensa en nuestra universidad. Así que es la expresión de ese ganar-ganar que Gabriela, con su currículum, que ahora voy a hacer un breve resumen porque si no nos llevaría bastante tiempo, nos va a compartir a nivel de conocimiento. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, un honor estar acá y un honor que nos acompañe Andrés, que de paso le comento que estoy preparando una materia lectiva para la carrera de sistemas, así también estos temas se incorporan en la ingeniería. Perfecto. Gabriela, voy a hacer un breve resumen de tu currículum que voy a ir mirando. Tiene una experiencia y una trayectoria en seguridad informática desde siempre. O sea, hoy es responsable de desarrollar servicios de seguridad, análisis de malware, controles de calidad a nivel de evaluación de ciberamenazas. Tiene toda esa trayectoria de formación que hemos mencionado. Tiene su función laboral en Deloitte, Sociedad Anónima, es analista de malware, ha hecho diferentes iniciativas que tiene la generosidad de compartir en un sitio que seguramente ella va a comentar en algún momento, y no se queda, digamos, con el conocimiento para ella, lo está compartiendo todo el tiempo. Tal es así que además de formarse de manera continua, tiene estos emprendimientos de llevar el conocimiento de forma abierta, gratuita, a diferentes ámbitos. Creo que vamos a tener una charla que ha generado una expectativa muy grande y que es bien específica, de difícil dominio para muchos de nosotros, y que Gabriela va a tratar de acercarnos con su charla. Así que, Gabriela, te dejo toda la cámara para vos y todo el tiempo para vos. Si veo alguna pregunta que pueda tener relación con lo que estás hablando, si no te parece mal, te voy a acercar la pregunta y si no, la dejo para el final. Perfecto, sí, yo a menos que escuche que me interrumpen, yo sigo para adelante, hablo, así que en el momento en que me indiques que hay alguna pregunta, puedo parar y la respondemos. De paso, te tomás un descansito o tomás un vaso de agua. Tal cual. ¿Me Muy confirman bien. si se ve la pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla, yo por lo menos sin problema, sí, estamos viendo bien. Perfecto. Entonces, bueno, gracias por participar de esta charla. Les agradezco que se hayan unido hasta ahora, que justo coincide con el almuerzo para muchos seguramente, así que no me ofendo si se ponen a comer mientras hablo. Espero que la disfruten y espero estar a la altura de las circunstancias. Como bien dice el título,
les voy a presentar tips y herramientas para analizar malware en Windows particularmente. También voy a dar un poco de teoría para que tengamos ciertas bases comunes sobre este tema, pero tengan en cuenta que es un tema que da para más de una hora de charla, con lo cual considérenlo como una introducción al análisis y en caso de que quieran profundizar más sobre este tema, al final voy a dejarles material de estudio que les puede ser de utilidad. Esta es la agenda que preparé para la charla. Primero vamos a ver un poco de malware, qué es, qué tipos de malware hay, formas de propagación, para qué analizar malware o quiénes pueden analizarlo, tipos de análisis, máquinas virtuales, físicas, herramientas automatizadas online, qué podemos usar para hacer el análisis, tips, y preparé unos 12 tips que podrían ayudarles a meterse y a profundizar más en este tema, pero en el medio de algunos temas también voy a tirar unos tips por ahí. Así que, bueno, espero que les sean de utilidad. Y para finalizar, en base a charlas que vengo escuchando muy buenas de otras personas en este espacio, agregué repositorios en donde pueden conseguir piezas de malware para analizar, certificaciones acordes con este tema y algunos cursos y libros útiles que pueden hacer o leer si quieren seguir aprendiendo sobre este tema. Así que bueno, voy a empezar por lo básico, que es definir qué es malware. Malware significa software malicioso, es decir, software que se usa con alguna intención que no es la deseada. Y este concepto es muy importante porque no solo abarca software programado específicamente para hacer un daño, sino que también abarca software legítimo. Por ejemplo, se ve mucho en la práctica el uso de unas herramientas que se llaman Cobalt Strike o Metasploit, que son herramientas de pentest en los ataques, o también se ve el uso de herramientas de Microsoft o software legítimo de la máquina de la víctima, que también son usados en ataques, que en estos casos se les suele llamar living off the land, o también tenemos casos en los que se usa cryptominers, que sabemos que minar moneda no es una actividad ilegal o maliciosa por naturaleza, pero que yo use sus computadoras sin su consentimiento para minar moneda para mi propio beneficio, sí lo es malicioso, con lo cual, bajo este contexto, se lo considera malware. La clasificación del malware varía. Yo puse estas, pero cada empresa de seguridad, cada antivirus usa su propia clasificación porque no hay un estándar. Así que esto que viene en pantalla, por favor, no lo tomen como una clasificación absoluta de amenazas, sino como una de las tantas clasificaciones que pueden encontrar. En la práctica, lo más probable es que nos encontremos con una combinación de estos tipos de amenazas que ven en la pantalla. Es decir, podemos tener un ransomware que también tenga un componente de gusano, como pasó en 2017 con WannaCry, o podemos tener exploit kits que tengan rootkits, o droppers que infectan con cryptominers o troyanos, en fin. Así que el primer tip es que lean y sepan la diferencia de cada una de estas categorías para entender mejor cómo se mezclan después en la práctica. Por supuesto, el malware no solo existe para Windows, en realidad hay malware para todos los sistemas operativos y depende de las intenciones que tenga cada atacante, va a elegir una o más plataformas para alcanzar sus objetivos, que pueden ser robar información, espiar, interrumpir un servicio, obtener dinero o eliminar la información de un competidor. Por ejemplo, hace poco estaba analizando uno que se llama Do Not, que ataca tanto Windows como Android para alcanzar sus objetivos. Así que bueno, ahora vamos a ver de qué forma los atacantes pueden propagar alguna de estas amenazas. La forma más común y seguramente la más familiar para ustedes es a través de campañas de email. No estoy hablando de phishing, phishing es otra cosa, esto es campañas de email, en la cual generalmente se utiliza alguna técnica de ingeniería social. Por ejemplo, pueden usar casillas comprometidas de algún servicio que le es familiar a la víctima, o pueden usar casillas propias de los atacantes y tratar de engañar con el asunto y el cuerpo del email, o pueden usar spoofing, que es imitar un dominio legítimo. Por ejemplo, en vez de usar una casilla de gmail.com, uso una que sea gmail con n, gmail.com, y si no le prestamos suficiente atención a estos detalles, lo que puede suceder es que una potencial víctima abra un link que tiene un archivo que piensa que es de su interés y es legítimo, y cuando lo ejecuta se va a infectar. O
puede ser que reciba un email que tenga un archivo adjunto, que puede ser un archivo comprimido, un zip o un RAR o alguno de ese estilo, o un PDF o un archivo de Office, y al abrirlo se desencadena una serie de eventos que culminan con el compromiso de la máquina. Después tenemos algunos casos en los cuales se usan sitios o software comprometidos. Por ejemplo, el 2017 se veía muchísimo una campaña que se llamaba A-Test, en la cual se comprometía un sitio legítimo y se le agregaba a ese sitio iframes que lo que hacían era intentar explotar vulnerabilidades en el navegador de la víctima y si tenían éxito los infectaban con un ransomware o con cualquier tipo de amenaza que ellos tuviesen a disposición. Por otro lado, tenemos también casos de software comprometido, que serían los casos conocidos de CCleaner y Medoc. El de CCleaner infectaron los servidores de descarga con malware, entonces cuando uno se descargaba una actualización de este software, uno quedaba infectado. Y el de Medoc fue similar, infectaba con un ransomware que se lo bautizó NotPetya en ese momento, en 2017 fue. Después tenemos la explotación de vulnerabilidades, como fue el caso de WannaCry que mencionaba antes, con el componente de gusano que tenía asociado. Y por último, tenemos otra forma que tal vez es la menos vista, pero que también se usa, que es la propagación a través de redes sociales o redes P2P o sitios legítimos. Por ejemplo, hace unas semanas vi, pero se viene dando hace un tiempo, el uso de GitHub para alojar malware y luego usan los atacantes un downloader que se conecta a este GitHub, descarga el malware que sería el payload o carga útil del ataque y lo ejecuta. O también uno se baja un archivo de una red P2P como torrent pensando que es legítimo y no lo es y termina infectado. Y bueno, también hay que tener cuidado con lo que son los archivos o links que nos comparten por las redes sociales. Así que, en definitiva, el tip acá es que hay que prestar mucha atención, sobre todo a los detalles, para no caer en estos engaños. Bien, ¿para qué analizamos malware? ¿Cuál es su utilidad? Analizar malware nos permite recopilar información que nos va a ayudar a entender qué es lo que hace. ¿Filtra datos? ¿Cifra información para pedir dinero a cambio? ¿De qué forma cifra la información? ¿Se puede recuperar de alguna manera? ¿El malware tiene alguna vulnerabilidad? Si se infectó, ¿tengo que tirar la computadora y comprar una nueva o la puedo recuperar? Analizar malware básicamente nos permite responder estas preguntas y perderle el miedo, porque vamos a entender mejor a qué nos estamos enfrentando y con información siempre podemos tomar mejores decisiones e incluso tratar de erradicar la amenaza. ¿Dónde se puede aplicar el análisis de malware? Se puede usar en respuesta ante incidentes, dependiendo del tipo de incidente, si uno detecta algún proceso en ejecución, puede dampear la memoria, es decir, bajar la información de la memoria a un archivo, o en vez de dampear, buscar si ese proceso está asociado a un archivo que está alojado en la máquina y analizar para determinar cómo llegó ahí, qué es lo que hace, a dónde se conecta, y en base a eso ver si se usa para filtrar información y así continuar investigando. Se puede tratar de determinar también si fue un ataque dirigido, si es parte de una campaña de ataques más grandes, y con todo eso la idea es ser resilientes, es decir, tratar de parar el ataque y recuperarlos lo más rápido posible. En los casos de forense informático se analiza la copia bit a bit de una máquina, como bien saben, se buscan artefactos sospechosos, se analizan y se trata de determinar cómo llegaron ahí y qué pudieron haber hecho. También se puede hacer research o investigación para estudiar las amenazas, ver qué hacen y tratar de generar una defensa proactiva y detectar tendencias también. Ver qué técnicas utilizan los atacantes y para eso podemos usar el framework de Mitre, que también se mencionó en otras oportunidades, y ver si las herramientas que tenemos están preparadas para afrontar estas amenazas o no. También se usa el análisis para extraer indicadores de compromiso como IPs, dominios, hashes, mutex, nombres de archivo o URLs o cualquier indicio que nos sirva para identificar la amenaza y alimentar soluciones de seguridad que disparen alertas en caso de que detecten alguno de estos indicadores en los sistemas. Otro uso puede ser hunting, es decir, uno estudia identifica las características de un malware y luego trata de encontrar más. Y esto permite
también, por ejemplo, emular adversarios, que es una práctica en la cual, sabiendo las características de un ataque, uno puede replicarlo y ver cómo se comporta el sistema atacado frente a eso para ver si está preparado en caso de que sea un ataque real o si el sistema requiere algo de hardening. Recordemos que ningún sistema es 100% seguro, así que como una cebolla uno tiene que poner capas y capas de seguridad para hacer más costoso el ataque, y analizar malware nos ayuda a detectar algunos de nuestros puntos flojos para saber dónde poner esta seguridad extra. Para analizar malware, ahora hablando un poquito más sobre el perfil de que tiene que tener un analista, está bueno contar con conocimientos de programación, entender cómo funciona un sistema operativo, muy importante, saber de redes, de protocolos de comunicación, de criptografía y de seguridad misma. Así que no voy a hablar de ingenieros o de ningún título en particular, sino que acá el tip es que cualquier persona que le guste estos temas y que tiene tiempo para dedicarles, puede hacer análisis. Así que, ¿qué tipos de análisis se pueden hacer? Si tuviésemos el código fuente, todo esto que voy a hablar ahora no sería necesario, pero como en general en los ataques no se tiene el código fuente del malware, lo que podemos hacer es, por un lado, análisis estático, que consiste en obtener información de una amenaza sin ejecutarla, es decir, sin que corra en el sistema, y de esta manera obtenemos información que es inherente al archivo, como la fecha de compilación o si funciona para sistemas de 32 o 64 bits, en el caso de que analicemos archivos ejecutables, por ejemplo, y también obtener información externa como el hash del archivo para poder identificarlo. Herramientas hay varias, pero algunas que me gustaría mencionar que funcionan para archivos ejecutables puntualmente son PStudio, que te da los hashes MD5, YA1, YA2 del archivo, entre otros que también te da. También te da información sobre las APIs que están o funciones que están en el archivo especificados en la tabla de imports, las cadenas de caracteres que tiene el archivo, si tiene un certificado digital o no, y otros detalles. El Dependency Walker muestra información sobre las APIs de Windows específicamente. El PID te dice cómo está compilado el archivo y si usa algún tipo de empaquetador, y trata de identificar cuál es el empaquetador que tiene. Uno muy común es UPX y este programa te indicaría si lo tiene o no. Por supuesto, tiene que estar en su base de datos, si no, no tendría forma de darse cuenta. Y el Resource Hacker te permite ver información de los recursos, como los iconos que tiene el archivo o el manifest o cualquier otra información que pueda estar almacenada ahí en los recursos. Y esto es muy importante porque una vez me tocó analizar un dropper que alojaba un malware de tipo RAT en sus recursos, con lo cual se podía ver claramente que este dropper accedía a ese lugar del archivo, a los recursos, y trataba de arrojar un RAT en la víctima. Luego tenemos el análisis dinámico, que es ejecutar la amenaza y registrar qué hace, si trata de quedar persistente en el sistema, si se conecta a un sitio, si crea una tarea programada. Y si bien debugging se usa para encontrar bugs, debuguear un programa implica ejecutarlo línea a línea, y en este contexto de analizar malware se usa mucho porque eso nos permite cambiar el flujo de ejecución y observar qué verificaciones hace para poder saltearlas. Por ejemplo, si la amenaza verifica si tiene conectividad a Internet la víctima y en base a eso opta por ejecutarse o no, uno puede engañar a la amenaza para que, independientemente de si uno tiene conectividad o no, se ejecute igual para ver qué es lo que hace. Algunas herramientas que podemos usar para el análisis dinámico son el Process Monitor, que nos muestra las distintas acciones que hacen los procesos en los sistemas y uno puede filtrar y ver solo aquellos procesos que sean de nuestro interés. El Process Explorer, que es un Task Manager avanzado que permite ver los procesos que corren, suspenderlos e incluso dampear la memoria. El FakeNet, muy bueno, que bloquea la salida del malware hacia Internet y lo engaña dándole respuestas preconfiguradas, y todas las conexiones que trata de hacer el malware las registra en un archivo de formato PCAP que luego podemos abrir con el Wireshark, que seguramente muchos lo conocen y sirve para analizar el tráfico.
Luego, con el RegShot podemos sacar una foto del estado de la máquina antes de la ejecución del malware y otra después de la ejecución, y esta herramienta compara ambos estados, ambas fotos, y nos indica qué cambios hubo en el sistema. Si se crearon llaves de registro para persistencia, si se crearon tareas programadas, etc. Y después tenemos el X64DBG, que es el OLI-DBG moderno actual, que es lo que se usa hoy en día para debuguear. Y también está AutoRuns, que te muestra los lugares posibles donde el malware pudo haber dejado algún mecanismo de persistencia para luego ejecutarse. También tenemos la ingeniería inversa, que no es un concepto propio del análisis de malware, sino que es, teniendo el producto final, tratar de entender cómo fue armado. Por ejemplo, se usa mucho en espionaje industrial, donde se estudia cómo se creó un producto, sea un auto, un teléfono inteligente, un juguete, y después sale a la venta el mismo producto, pero mucho más barato y de dudosa calidad. Y en este contexto significa que, teniendo el programa compilado, uno tiene que tratar de entender cómo funciona. Recordemos que en general no tenemos el código fuente, con lo cual de alguna forma tenemos que estudiarlo. Y como herramientas útiles tenemos el AIDA Pro, que está a la cabeza de todas las demás, y tiene una versión paga y otra gratuita, y está disponible en varias plataformas, es decir, varios sistemas operativos también. El DNSpy, que es un decompilador y debugger de .NET, y luego tenemos el Ghidra, que permite, o Ghidra, creo que se pronuncia, que permite decompilar y desensamblar archivos. Luego mencioné, ahí abajo también van a ver útiles HXD y Notepad++. Estas son un par de herramientas que no las asocio a ningún análisis en particular, porque son útiles en todo momento. Tenemos entonces por un lado el HXD, que es un editor hexadecimal que permite visualizar y modificar archivos, entre otras cosas, y el Notepad++, que es sumamente útil para ver el código en distintos lenguajes, incluso te los colorea dependiendo del lenguaje que uno seleccione, e incluso también a veces lo uso para hacer scripts pequeños de Python que me permiten descifrar algunas cosas que veo en particular en algunos malware que analizo. Y acá el tip es que tengo que aclarar que ninguno de estos tipos de análisis es mejor que el otro, ni tampoco se puede hablar de un orden, es decir, no se puede decir primero hago estático y luego dinámico como si fuese una regla. Y no se puede hacer esto porque depende de cada caso. Hay malware que tiene su código cifrado o comprimido o empaquetado, y a menos que primero se quite esta capa, el análisis estático nos va a dar muy poca información de utilidad. Estáticamente también podemos ver código o cadenas que a lo mejor nunca se ejecutan y solo están ahí para engañar. Entonces, no hay que confiar de esa manera. Y como caso contrario, hay veces que el malware, a menos que corra en un sistema específico, por ejemplo, si queremos analizar un malware de cajero automático o un malware que ataca a sistemas industriales, a lo mejor el malware necesita unas DLLs o librerías específicas que se encuentran solo en estos sistemas, y sin estas no funcionan correctamente, y a menos que nosotros las tengamos, no nos van a funcionar estos archivos, con lo cual, en estos casos, el análisis dinámico no es una opción y vamos a tener que analizarlo estáticamente o mediante un proceso de ingeniería inversa para entender un poco más de lo que sería este proceso de ingeniería inversa. Les quería mostrar esta diapositiva. El malware puede estar programado en un código de alto nivel, pero nosotros por lo general, como decía antes, no disponemos de este código, sino que tenemos el ejecutable que está en código de máquina. Entonces, para poder analizarlo, a menos que seamos Neo de Matrix, tenemos que usar herramientas que nos permitan o bien decompilarlo, si es posible, y de esa manera obtener un código muy, muy similar al código fuente, o también podemos desensamblarlo y obtener un código assembler o assembly que nos permita entender cómo funciona. Así que nos tenemos que familiarizar con estos conceptos. ¿Cómo podemos analizar malware? Tenemos que tener o bien una máquina virtual o una física. Si vamos a usar máquinas virtuales, por un lado tenemos que entender el concepto de host o anfitrión, que es la máquina que va a contener la máquina virtual, y el concepto de guest o invitado, que es la máquina virtual. Podemos tener una máquina host
que sea de Linux o Windows o de algún otro sistema operativo, y una máquina virtual que tiene que ser de Windows para poder analizar las amenazas de Windows. Para armar las máquinas virtuales podemos usar distintos software, y acá el tip es que usen cualquier software con el que puedan sacar snapshots, que son fotos de la máquina virtual que se saca antes de infectarlas. Así uno puede infectar la máquina y luego limpiarla cuantas veces quiera. Y si les gusta VMware, tengan en cuenta que la versión gratuita no permite generar snapshots, con lo cual, a menos que tengan la versión paga, no se las recomiendo. Y pueden, en ese caso, optar por VirtualBox, que es gratuito, y sí permite sacar snapshots. Y si van a usar Linux como máquina host, entonces podrían usar VirtualBox también, que está disponible, o KVM o Proxmox, que las probé y también están muy buenas. Otro tip es que en vez de usar máquinas virtuales, pueden usar máquinas físicas. De hecho, hay malware que tiene técnicas que encuentran o tratan de detectar si están siendo virtualizados o no, y en base a eso no funcionan correctamente, con lo cual una buena forma de evitar este tipo de técnica antianálisis es usando máquinas físicas. Y como ejemplo, lo que yo he probado es una máquina pequeña que se llama Intel NUC, que tiene mucha capacidad. Puedes ponerle disco de estado sólido, procesador i7 y muchos gigas de memoria. Y el truco acá es que uno le tiene que poner un software como, por ejemplo, el Deep Freeze, que te permite hacer snapshots. Si no, la máquina se infecta y la tenés que tirar o la tenés que volver a construir. Entonces, bueno. Gabriela, Sí. perdón la interrupción, pero también es para que puedas tomar Sí. aire. Siempre está la duda de estas máquinas virtuales o físicas, cómo reduzco o elimino el riesgo de que tenga malware, porque si bien los procedimientos que uno tiene que tener son bien claros y más o menos conocidos por todos, de descarga, actualización y demás, cómo el que va a decidir el empleo de una u otra puede reducir su incertidumbre y tener cierta confianza de que está usando una máquina virtual que no tiene malware. Sí, más que no tiene malware, hablaría de cuál es más vulnerable, ¿no? O sea, el problema de elegir una máquina virtual u otra es a lo mejor que alguna máquina virtual se le encuentra alguna vulnerabilidad, y gracias a esa vulnerabilidad el malware escape de la máquina virtual e infecte el host. ¿Es correcto esa También. preocupación? Bueno, en esos casos las máquinas virtuales son, diría, bastante seguras. Hubo en el pasado algunas vulnerabilidades que permitían que el malware escape de las máquinas virtuales, pero hace bastante tiempo que no hay problemas, y como siempre decimos, nada es 100% seguro. O sea, hoy te podría decir que si analizás malware en estas máquinas virtuales no vas a tener un problema, pero a lo mejor mañana sale una vulnerabilidad y tengo que retractarme de lo dicho. Así que por ahora te podría decir que son bastante confiables, y hasta ahora yo no tuve ningún problema. En ninguna situación analicé rats, gusanos, analicé ransomware, analicé de todo, y nunca se me escapó un malware de ninguna máquina. Quiere decir que el tratamiento de estas máquinas virtuales tiene que ser como un activo crítico y estar monitoreado en el proceso de gestión de incidentes. Sí, lo ideal, o sea, cuando uno construye un laboratorio de análisis de malware, por supuesto tiene que tener un montón de consideraciones, como por ejemplo que la red que se utilice sea una red específica para análisis de malware. O sea, no vamos a poner a analizarnos malware usando la red de sus casas o la red de la compañía o alguna red crítica que tenga la organización, porque sí puede pasar que, si bien no escapa de la máquina virtual, sí puede escapar por la red. Entonces, dependiendo de cómo esté configurada, el malware podría tratar de hacer un ataque lateral, como se dice, y puede infectar unas máquinas que se encuentran en la misma red. Con lo cual esa sería la primera salvedad, que esto esté lo más apartado posible del resto de las cosas que tengan.
Gracias, no te distraigo más en tu línea de la charla. No, por nada. Gracias por la pregunta. Entonces, bueno, ya mencioné algunas herramientas que permiten realizar distintos tipos de análisis. Ahora lo que voy a hacer es mencionar algunas herramientas que son online o que permiten automatizar algunos aspectos del análisis para ahorrarnos un poco de trabajo manual. Por un lado, tenemos Cuco, que es un sandbox. Un sandbox es un software que usa un ambiente controlado, es decir, una máquina, ya sea virtual o física, que es monitoreada, en la cual este software corre la pieza de malware, registra todo lo que sucede durante un tiempo específico y cuando termina ese tiempo genera un reporte y limpia la máquina para analizar la siguiente pieza y así sucesivamente. Y para eso Cuco es una de las herramientas más populares que hay hoy en día. Es un poco compleja la configuración, pero hay un manual bastante detallado en internet con lo cual se puede construir tranquilamente. Después tenemos VirusTotal, que ya mencionaron en otras charlas, permite subir archivos o URLs y tiene más de 60 motores de antivirus que usa para analizar el archivo y decirte en pocos minutos si es malicioso o no. Y ojo, porque esto hay que tener mucho cuidado, porque si la muestra no se indica como mala, no significa que sea buena, sino que puede ser que el malware esté preparado para que ningún antivirus lo detecte. O si tiene pocas detecciones, puede ser un falso positivo, como pasa con muchas herramientas de análisis de malware que siempre me preguntan. Además de los scans de antivirus, también te da información estática y a veces dinámica de lo que uno le mande. Es importante también aclarar que no conviene, no aconsejo subir archivos porque a lo mejor uno sube un email confidencial pensando que podría ser malicioso, pero cualquier archivo que suban a VirusTotal se puede descargar. Si pagás la llave privada, que sale unos buenos dólares, se puede descargar y muchas compañías de seguridad pagan esa llave, entonces ténganlo en cuenta. No compartan información si no saben lo que están compartiendo. Lo que se puede hacer en esos casos, en vez de subir un archivo, lo que pueden hacer es sacar el hash del archivo y buscar el hash en VirusTotal y si estaba el archivo previamente en VirusTotal mejor, pueden tener la información que requieren y si no está, es preferible que lo analicen manualmente. Después está AnyRun, que se popularizó hace un tiempito ya, pero es bastante nueva, que se podría definir como un sandbox online en el cual uno sube archivos y si son públicos, cualquiera puede ver el resultado de la ejecución con los detalles de conectividad, registros de Windows modificados y todo, e incluso permite descargarlos. A veces me encuentro con que hay archivos en esta plataforma y no en VirusTotal. Muy pocas veces pasa, pero pasa. Luego tenemos Yara, que en forma muy resumida es una herramienta que permite generar reglas de detección en las cuales uno indica ciertas características que tiene el archivo y si un archivo cumple con estas características, entonces la regla se activa y se clasifica el archivo de acuerdo a lo indicado en la regla. También está Suricata, que es similar a Yara, pero las reglas de Suricata se hacen sobre tráfico de red, no sobre características de un archivo. Y estas dos herramientas en particular son muy importantes porque nos ayudan a clasificar piezas de malware. Muchas veces uno quiere saber, esto es WannaCry, esto es otra pieza de malware. Bueno, con estas reglas lo que se permite es poder identificar y darle una clasificación a lo que uno está viendo. Luego está Integer Analyze, que compara lo que uno le tire, lo que uno le dé, el archivo que uno le suba, con la base de malware que ellos tienen y se fija qué tan similar es lo que uno sube con lo que ellos tienen en la base. Entonces lo que hace es comparar las características propias de cada archivo con lo que ellos tienen y eso lo llaman genes. Y luego está OLE Tools, que es una herramienta que permite analizar archivos con objetos OLE, como pueden ser RTFs o archivos de Office, y es la mejor herramienta, al menos por lo menos que yo conozco, para analizar estos tipos de archivos. Y estas son solo algunas herramientas, tengan en cuenta que todo el tiempo salen cosas nuevas, así que bueno, hay que irlas probando. Ahora voy a ver, Perdón, Gabriela, sí, antes de sí. entrar en esto, como está relacionada, hay dos preguntas Sí, por que favor. tienen que ver con herramientas. Están enfocadas en anti-malware.
que podemos decir que estamos hablando de antivirus, pero la voy a leer en detalle. Ricardo pregunta qué anti-malware recomienda, y si los antivirus como por ejemplo el Avast Premium Security licenciado es efectivo para bloquear o detener amenazas. Esa es una pregunta que siempre surge. ¿Cuál es el mejor antivirus del mercado? Y la respuesta es que no hay uno. Es decir, el antivirus, o sea, tengo que explicar un poco cómo funciona un antivirus. El antivirus puede funcionar de varias maneras. Uno, por firmas, que para entender más o menos qué es una firma, sería como un hash o bien de todo un archivo o bien de partes estratégicas de un archivo que me permiten identificar que realizan una acción maliciosa en una máquina. Entonces, una forma en la que funcionan los antivirus es si el archivo que estás analizando machea con alguna de estas firmas, entonces lo clasifica como malo. Otra forma es que tienen un pequeño sandbox, entonces analizan el archivo y en base a los resultados del sandbox lo clasifican como malo o no, y también utilizan lo que es heurística, que es, digamos, por aproximación, o sea, si más o menos se detecta que tenga algo malicioso, entonces por heurística te muestra que es malicioso, y lo van a ver, si ven firmas de virus total, van a ver un montón de firmas que dicen EUR, por ejemplo. Entonces la respuesta es, no hay uno, o sea, yo podría recomendar a lo mejor un top 3, pero la verdad es que de antivirus no hay uno que pueda decir con este te vas a salvar de todas las amenazas del mundo, porque es mentira. Dependiendo de la empresa, de cuándo decida actualizar las firmas, de cuándo se dé cuenta de que algo es malicioso. Por ejemplo, hace poco yo estaba analizando un archivo de un actor malicioso que se llama Do Not, y hasta la semana pasada estuvo en vivo o sea, desde que se descubrió, 3 semanas estuvo dando vueltas. En 3 semanas ninguna firma de antivirus reconocía a ese archivo como malicioso. Sin embargo, lo era. Y recién 3 semanas después, cuando uno volvía a rescanear el archivo con los distintos motores de antivirus, recién ahí empezaron a saltar. Entonces, no te puedo decir uno que te salve las papas de todas las ocasiones, pero en general muy muy buenos. ESET me gusta mucho, Kaspersky también, y Microsoft mismo también tiene buenas detecciones porque, bueno, tiene un montón de archivos que los ayudan a mejorar los motores, pero sí, Avast también lo pueden usar. Yo de hecho usé toda mi vida Avast, hasta que, bueno, empecé a entender más de estos temas y ahora me manejo de otra manera, pero no hay uno. Eso es lo que quiero que entiendan. Hay uno, por ejemplo, que se llama Doctor Web, que no es conocido por nadie. Sin embargo, en términos de Android, es uno de los mejores. En términos de cosas de Linux y Android, es uno de los mejores y nadie lo conoce. Hay una pregunta también relacionada de herramientas. Sí. Si hay alguna solución anti-malware para empresas que recomiendes para redes de entre 30 y 100 equipos, pregunta Marlene. Y hay una segunda parte de la pregunta que la leo después. No, la verdad que, digamos, con productos de otros proveedores, como no me gusta meterme en esos temas para no generar ninguna incomodidad, a lo mejor digo, esta empresa es mejor que la otra y los dejo mal parados o algo por el estilo, la verdad que no podría recomendar, o por lo menos yo no conozco las fortalezas y las debilidades de estos sistemas, así que preferiría no opinar. Perfecto. Y un caso particular, si escuchaste hablar de Lockbit, que es un incidente que ha ocurrido en alguna empresa, aún teniendo actualizaciones antivirus al día, si conoces un malware y su proceso, ¿no? Lockbit. Sí, de hecho, bueno, van a ver en internet cuando se empiecen a empapar más con estos temas que hay un montón de portales, un montón de empresas de antivirus que realizan noticias, y de Lockbit he visto noticias, no he analizado en profundidad porque no me ha tocado la situación, pero sí hay
tampoco les pondría a recomendar un portal de noticias. Yo lo que hago es ver todo lo que hay. Veo, por ejemplo, McAfee, Palo Alto, Kaspersky, ESET y otros portales más de noticias. De hecho, uso una herramienta que se llama Feedly, que lo que hace es juntarme todas las noticias en un solo lugar. Es una herramienta gratuita, si la quieren buscar. Y lo que te hace es poner títulos y pequeñas descripciones de una noticia. Entonces, en base a eso, uno puede hacer búsquedas también. Y sí, es una de las tantas amenazas que hay dando vueltas que uno tiene que entender cómo funciona, qué es lo que hace y entender de qué manera entró. O sea, si estaba totalmente actualizado el sistema de la víctima, bueno, ¿por qué fue efectivo? Así que sí, es algo que anda Perfecto. dando vueltas, sí. Gracias. No, Dejo el no. resto para el final. Sí, no, perdón si para algunas preguntas no tengo la posta, por decirlo de alguna forma, pero no quiero, como les dije, incomodar a ningún proveedor. Creo que en general todos hacen muy buen trabajo, así que esa sería la razón. Así que bueno, acá vemos que tengo varios tips preparados y por la hora voy a ir rapidito por cada uno de ellos, así tampoco aburre demasiado. Y empezando por lo que es la representación binaria y hexadecimal. Es importante familiarizarse con estas representaciones porque, como había mencionado antes, el lenguaje de máquina se representa en binario o hexadecimal. En general, sabemos que un byte se representa con 8 bits y si esos bits los partimos en dos grupos de 4 bits, podemos representar dos valores hexadecimales, como se ve al pie de la diapositiva. Los valores 5 y B larga son dos valores hexadecimales, pero representan un byte en lo que sería hexadecimal, con lo cual tienen que tener esto en cuenta. El tip acá es que cuando analicen malware van a encontrarse con operaciones como XOR, que es O exclusivo, y funciona a nivel bit, o sea, bit a bit. Entonces es importante entender cómo opera esta operación para ver cuál va a ser el resultado. O también van a encontrar cadenas de caracteres en hexadecimal y uno lo que tiene que hacer es transformar esta cadena en ASCII, como vamos a ver en este ejemplo. Este es un fragmento de un ransomware que se llama SamSam o SAMAS, que atacó a muchas empresas, que tiene, por ejemplo, cadenas en hexadecimal y con lo que sería un editor hexadecimal, por ejemplo el HXD que había mencionado antes, podemos copiar estas cadenas hexadecimales a esa herramienta y podemos ver en este caso que correspondía a nombres de archivo que este SamSam iba a crear y ejecutar durante la infección. Entonces, cuando uno ve esto, uno se puede adelantar a los hechos. Si uno está debugueando el programa, puede detenerse inmediatamente después de que ve la ejecución de estas cadenas hexadecimales y ver dónde alojó el archivo y analizarlo de alguna manera. Es importante también conocer las distintas formas en las cuales se puede codificar la información. Las representaciones más comunes que se ven en malware son ASCII, Unicode y base24. ASCII usa 7 u 8 bits, o sea, un byte para representar caracteres en idiomas español, inglés y otros similares. Y con un editor hexadecimal como el HXD podemos ver las distintas cadenas que tiene el malware en algunos de estos idiomas. Y así entender qué es lo que hace o qué tiene. Por ejemplo, ahí podemos ver un montón de APIs de Windows que podrían, por ejemplo, Get Computer Name podría ser para filtrar o obtener información de la víctima para poder identificarlos, para a lo mejor en un paso posterior hacer algún tipo de extorsión. Y después tenemos Unicode, que sirve para representar caracteres en otros idiomas, como chino y árabe y otros, y usa 2 bytes en vez de 1, a diferencia de ASCII, para representar un carácter. Y muchas veces el malware aprovecha esto y lo utiliza para, como vemos en la derecha, representar palabras en idioma español o inglés que sabemos que solamente necesitan un byte para ser representados sus caracteres, pero utilizan Unicode para que se represente esa misma palabra con 2 caracteres, con lo cual el resultado, lo que van a ver es que cada letra de una palabra va a estar separado por un byte con valores en 0, que en la representación final la van a ver con un punto.
Con lo cual, bueno, es muy fácil darse cuenta cuando una cadena está escrita en Unicode, porque lo que van a ver es eso, generalmente una palabra con letras separadas por puntos. Después tenemos base 64, que se usa en la codificación de archivos MIME o emails, y usa 6 bits en vez de 8 para representar un carácter, y utiliza como alfabeto letras mayúsculas, minúsculas, de la A a la Z, números y los caracteres especiales más y barra, como ven en pantalla. Y muchas veces lo que pasa es que como utiliza 6 bits en vez de 8, se necesita rellenar la cadena de bits para llegar a esos 8 bits. Entonces ese relleno se ve representado con 1 o 2 símbolos de igual al final de la cadena, con lo cual es una muy buena forma de darse cuenta cuando uno está viendo algo en base 64, porque ve números o letras en mayúsculas y minúsculas que terminan en igual o en doble igual, dependiendo del caso. Y acá, a propósito, también les dejo un ejemplo en el cual puse Facultad de Ingeniería del Ejército, codificado en base 64, y como esta cadena no tiene ese problema de tener que poner relleno de los 8 bits, entonces no ven al final de la cadena el igual igual o el igual solo, así que eso es para tener en cuenta que no en todos los casos se ven estos caracteres de relleno. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve saber esto? Principalmente nos sirve para detectar y buscar cadenas de caracteres que son re importantes, sumamente importantes cuando analizamos malware, porque como bien decía antes, nos pueden revelar datos interesantes. Por ejemplo, podemos encontrar dominios como cadenas o IPs o registros de Windows que se quieren modificar durante la ejecución, o nombres de archivo, consultas de base de datos, en fin, nos pueden dar un montón de información sobre lo que podría hacer el archivo. Incluso podemos sospechar, viendo las cadenas, que el código puede estar ofuscado o no. Es decir, si nosotros vemos muy poquitas cadenas o vemos cadenas que no tienen ningún sentido para nosotros, y puede ser un gran indicador de que el archivo está ofuscado o cifrado. Acá, por ejemplo, vemos algunas cadenas de un ransomware que se llama Globe Imposter, y como se puede ver, tiene comandos para borrar registros y matar procesos, pero también nos podemos encontrar con otros casos como el que vamos a ver ahí a la derecha, en que también hay herramientas que nos van a mostrar cadenas de caracteres que aparentemente no tienen sentido, y esto es porque las herramientas reconocen como cadenas de caracteres o strings a cualquier combinación de caracteres que finalice con un terminador null. Entonces, cualquier cosa que reúne estas características van a ser representadas en alguna de estas herramientas, y está en el analista diferenciar y darse cuenta si esto es basura o si tal vez es la representación de que un archivo está cifrado u ofuscado, y descartarlo o no. Entonces, lo importante de esto es darle importancia mucha a las cadenas de caracteres y saber que hay secuencias de caracteres que cumplen la condición de ser cadenas de caracteres, pero pueden no representar nada. Luego, esta diapositiva es para que les dé importancia a lo que es los sistemas operativos. Entender cómo funciona un sistema operativo nos ayuda a entender mucho mejor cómo funcionan las amenazas de malware, y también podría salvarnos de alguna infección. Por ejemplo, en Windows, lo que es la extensión de los archivos es sumamente importante. Entonces, si nosotros le sacamos a un archivo ejecutable el .exe, entonces no se va a ejecutar, no va a funcionar, con lo cual podríamos evitar que corra. Entonces, bueno, acá vemos a los servicios y a los registros de Windows que muchas veces se usan para, por ejemplo, ganar persistencia en el sistema, es decir, que el malware se ejecute una y otra vez independientemente de si la máquina se resetea o no. Y es importante identificar cómo se puede modificar estos registros y estos servicios para que el malware funcione de esta manera. Otra forma de ganar persistencia en el sistema operativo, por ejemplo, es a través de poner archivos en el startup, en la carpeta de startup de Windows. Y también tenemos otra forma de persistencia que podría ser a través de crear tareas programadas que corran cada cierta cantidad de minutos o segundos u horas, dependiendo de lo que el malware, de cómo el malware esté programado. También las APIs, o sea, funciones de Windows, como
Create File, Connect, Write Process y muchas otras que hay cientos, nos dan una idea de qué es lo que puede hacer el malware. Entonces, es importante saber cuáles son usadas, con qué parámetros se las llama, cuántos usan. Por ejemplo, si vemos funciones de HTTP o de la librería de Wininet, sabemos que el malware a lo mejor va a tratar de conectarse a Internet y una de estas funciones, a lo mejor como tercer parámetro, tiene el dominio o la IP a la cual se quiere conectar. Entonces, uno podría debuguear el malware e identificar exactamente cuándo carga el dominio y ver cuál es el dominio al cual se quiere conectar antes de que se realice esa conexión. Así que, bueno, es sumamente importante familiarizarse con el sistema operativo. Por eso yo también me enfoco en Windows, porque es bastante complejo y se usa muchísimo. Luego, en esta positiva quería remarcar que en Windows no todo es ejecutables, o sea, .exe y .dll, entre otros, sino que tenemos como malware otro tipo de archivos. Por ejemplo, podemos tener un self-extract rar o rar auto-extraíble, o PowerShell, o archivos de Office, o RTFs, en fin. Hay muchos tipos de archivos que podemos encontrar que son usados como malware, y cada uno se analiza de una forma distinta, con distintas herramientas incluso, con lo cual tenemos que familiarizarlos con cada uno de estos casos y entender qué usar y qué métodos aplicar en cada uno. Por ejemplo, si detectamos que un archivo es self-extract rar, no lo vamos a lo mejor analizar de una con un proceso de ingeniería inversa. Lo primero que hay que hacer es abrirlo con el WinRAR o 7-zip o WinZip y extraer los archivos que tiene adentro. Y recién ahí continúo con el análisis de los archivos que tenía adentro. Si de una me pongo a hacer ingeniería inversa, no voy a obtener nada útil porque esos archivos están comprimidos. Después podemos tener una macro, como se ve a la derecha, y con esto, ¿cómo vemos la macro? Podemos usar OLE Tools, como había mencionado antes, para extraer primero la macro del archivo de Office, por ejemplo, y luego la podemos salir con el Notepad++ para analizarla. Si vemos un PowerShell, tenemos que usar la herramienta de PowerShell mismo o un bloc de notas o el PowerShell ISE para verlo. Y en el ejemplo podemos encontrarnos con que ejecuta algo en base 64 o algo ofuscado, con lo cual primero tendríamos que desofuscar eso que está ofuscado para entender lo que hace y después continuar con la ejecución. También podemos encontrarnos con archivos BAT, y a lo mejor un archivo BAT ven que tiene un parámetro "-h", y hay que entender qué significa, porque "-h" en algunos contextos significa help y en otros contextos significa hide. Entonces, bueno, hay que entender cada uno de estas cosas para entender qué es lo que están haciendo. Así que es importante que vean y aprendan no solamente cómo analizar ejecutables, sino todo lo que hay, porque el atacante podría usar cualquiera de estos tipos que mencioné y otros también. Luego tenemos que tener en cuenta que existen distintos tipos de linkeo para funciones o APIs de Windows. Lo voy a mencionar muy por arriba esto, porque si no me podría extender mucho, pero básicamente hay tres tipos de linkeo: estático, dinámico en tiempo de carga y dinámico en tiempo de ejecución. Y una forma muy usada por el malware, para que no sea tan sencillo entender su intención, es cargar APIs de forma dinámica en tiempo de ejecución, y eso lo hace a través de dos APIs de Windows que se llaman Load Library, que carga librerías, y getProcAddress, que dentro de una librería lo que hace es cargar una función de esa librería. Así que si ven esto en un malware, sepan que probablemente tenga más funcionalidad de la que aparenta tener. Otro tip a tener en cuenta son los archivos de 64 bits. No podemos correr archivos de 64 bits en máquinas de 32, sí lo podemos hacer al revés. Por eso, bueno, recomiendo muchas veces tener máquinas tanto de 32 o de 64 bits para analizar. Si bien se pueden correr archivos de 32 bits en máquinas de 64, también hay que tener en cuenta que cómo se cargan las DLLs. Lo que sucede por lo general es que para cargar una DLL de Windows, lo que hace Windows es ir a la carpeta System32 y buscar la DLL en esa carpeta.
pero no es la primera opción. La primera opción de Windows es cargar la DLL, para cargar una DLL es buscar la DLL en la misma carpeta donde se encuentra el archivo ejecutable que la está llamando. Entonces, muchas veces lo que hace el malware es utilizar un archivo legítimo o no malicioso, y como sabe que ese archivo legítimo para funcionar va a cargar una DLL con un nombre en específico, lo que hacen es poner una DLL maliciosa al ladito en la misma carpeta de este archivo bueno. Entonces, cuando este archivo bueno corra, va a llamar esta DLL maliciosa y la va a cargar en memoria. Y también hay que tener en cuenta que para correr máquinas de 64 bits hay que activar en la BIOS la virtualización, si no, no nos va a funcionar. Y muchas veces también depende de si una máquina infectada es de 32 o 64 bits, el malware dropea la versión correspondiente de 32 o 64 bits en la máquina de la víctima para asegurarse de que pueda exitosamente infectar a la víctima. Y eso lo vemos acá. Acá, por ejemplo, está buscando si existe esta carpeta. Esta carpeta se encuentra en sistemas de 64 bits, entonces si no la encuentra, descarga la versión de 32 bits, y si la encuentra, descarga la versión de 64 bits. Después, esta diapositiva es simplemente para decir, no importa cuántas herramientas tengamos si no sabemos utilizarlas. Algunas herramientas pueden ser muy complejas, como el AIDA. Hay un libro de como 400 páginas, por ejemplo, para entender cómo usar apropiadamente el AIDA. Y sea que lo que sea que utilicen, tienen que familiarizarse, porque de nada sirve bajártelas todas si no se entiende qué representan o qué nos dan. Por ejemplo, el PStudio, que es el que se ve a la izquierda, te muestra en una solapa, te muestra indicadores. ¿Pero qué son los indicadores para PStudio? El que lo programó, lo que hizo fue unas firmas, básicamente, para indicar cosas sospechosas que le resultaron sospechosas al autor. Pero, por ejemplo, el archivo que está siendo analizado en el PStudio, en este caso, es ProcDot, que ProcDot es una herramienta válida de análisis de malware, no es malware. Sin embargo, a lo mejor uno ve estos indicadores y dice, uy, este archivo es súper malicioso, cuando en realidad no lo es. Seguramente muchos también conocen Wireshark, que es súper, súper útil para analizar tráfico de red, pero hay que saber usarlo, hay que filtrarlo, porque muchas veces durante el análisis uno ve cosas que son legítimas, cosas que no, y uno tiene que entender cómo filtrarlo para saber ver lo que realmente nos interesa. El AIDA, por ejemplo, te muestra una vista de árbol, y si apretás la barra espaciadora podés ver el código, y si querés ver dónde se referencia algo que estás viendo, tenés que apretar la letra X y te muestra todos los lugares donde fue referenciado. Y si querés ver las strings, AIDA por defecto no te las muestra, tenés que agregarla como subview. Entonces, todos esos detalles que ayudan al análisis, uno solamente los va a aprender, bueno, viendo tutoriales o aprendiendo cómo se utiliza la herramienta y entendiéndola. Entonces, bueno, acá hay otros ejemplos, pero voy a continuar porque ya no nos queda casi tiempo. Luego tenemos que prestar atención a las técnicas antianálisis que podría tener el malware, y voy a ir rapidito con esto. Acá, por ejemplo, puse un archivo que a la izquierda está usando una operación XOR con el valor 98 para ocultar un archivo ejecutable, que es el que se ve finalmente a la derecha. Y con técnicas antianálisis me refiero a técnicas anti-debugging, ofuscación, cifrado, empaquetado, o por ejemplo, que el malware trate de darse cuenta si está corriendo en un sandbox o en un ambiente virtualizado, con lo cual, bueno, tenemos que detectar estas técnicas para poder saltearlas y poder ver lo que hace el malware correctamente. Acá hay otro ejemplo de PowerShell. En este caso, como mencionaba antes, vemos que utiliza codificación en base 64 para esconder lo que abajo marcado en rojo ven que se está tratando de conectar a una URL. Y muchas veces se usan empaquetadores como UPX o como vimos lo de los RARs. Así que, bueno, es importante identificar estas técnicas para poder analizar correctamente los archivos. Luego, automatización, esto lo vienen hablando desde la primera charla de Mercado Libre. Es sumamente importante automatizar todo lo que se pueda, no hacer las cosas a mano para ahorrar tiempo, y el tiempo es sumamente escaso muchas veces, por ejemplo, en los casos de Incident Response, que van a ver con Ardita en una futura charla. Así que
todo lo que se puede automatizar mejor. Acá hay una foto de Cuco, pero por supuesto pueden hacer sus propias automatizaciones. En mi empresa, por ejemplo, hicimos una herramienta que se llama Codex, que automáticamente hace análisis estático y dinámico y actualmente administra más de 50 millones de muestras y analiza miles por día, con lo cual si yo lo tuviese que hacer manualmente sería imposible, así que automaticen todo lo que puedan. Luego puse estos conceptos que están asociados a lo que es el proceso de ingeniería inversa puntualmente, y es importante tenerlos en cuenta, estos y otros conceptos, para poder debaguear y desensamblar. Así que bueno, familiarizarse con lo que son las instrucciones, los registros, cómo se cargan datos en el stack, qué es el stack, cómo se lee el código assembler. Así que esto la verdad que requiere mucha dedicación y tiempo, con lo cual ténganlo en cuenta. Como último tip, practicar, practicar y practicar, porque, por ejemplo, ¿por qué el malware hace ping a 127.0.0.1? O ¿por qué el malware se conecta a un sitio legítimo que te dice cuál es tu IP? ¿O por qué un malware crea un mutex? Todas estas preguntas se ven bastante seguido, el malware lo usa bastante esto, y en la práctica uno se va dando cuenta para qué sirve cada cosa. Por ejemplo, lo último que mencioné, que son los mutex son semáforos, pero en este contexto, los malware lo usan para ver si la víctima ya había sido previamente infectada o no, y en base a eso decide si la reinfecta o no. Así que bueno, también como les dije antes, practicar para familiarizarse con las herramientas y para poder diferenciar qué es el ruido. El ruido en este contexto lo defino como todo aquello que no tiene que ver con el análisis, pero ahí está, ahí se encuentra. Entonces, por ejemplo, lo que decía de las cadenas de caracteres que no representan nada, eso es ruido. O también hay que entender que la máquina en su funcionamiento normal se conecta a Internet, el Windows trata de conectarse a Microsoft para ver si tiene alguna actualización. Acá, por ejemplo, podemos ver conexiones a Microsoft o a Google Update.exe, y esto se ve en conjunto con las acciones maliciosas que se hace el malware. Entonces uno tiene que separar las cosas, uno tiene que entender qué es lo bueno de qué no lo es, y eso se determina con la práctica. Ustedes tienen que entender cómo funcionan normalmente sus ambientes para poder ver qué es sospechoso, para diferenciar la paja del trigo. Entonces, bueno, acá a la derecha puse una imagen de Cuco y Feine, como bien le decía, que tienen conexiones legítimas y hay que descartarlas del análisis. Y también como tip final, si no se animan a analizar malware de una por cualquier razón que tengan, porque tienen miedo de infectar algo que no deberían, pueden empezar de alguna manera metiéndose con estos temas, haciendo CTFs, que son ejercicios diseñados para aplicar estos conceptos que se dividen en categorías, como ven a la izquierda. Y esta es una página que yo misma he usado muchas veces, Rincero CTF. Se crean un usuario y van a la categoría que les interese y empiezan a practicar con herramientas como el AIDA o Wireshark o dependiendo del ejercicio, lo que tengan disponible. Y también lo que les aconsejo para no infectarse es, pueden agarrar archivos legítimos de sus propias máquinas y abrirlos con cualquiera de estas herramientas, y de esa forma no corren ningún riesgo para infectarse. Acá, si quieren analizar malware, les dejo algunos sitios para que puedan descargar esta slide, después la voy a compartir, así lo tienen a mano. La mayoría de estos sitios requiere generar un usuario y luego permiten la descarga de los archivos, y como bien dice ahí en la PPT, por temas legales, ningún argentino puede distribuir malware. Esto es una ley argentina, pero la tenencia de malware no está penalizada, y en Internet van a encontrar de todo, así que no se preocupen y busquen por ahí que van a encontrar. Respecto a lo que son certificados relacionados específicamente con malware, certificaciones sería, los más conocidos son estos dos, que son el GREM y el CCMRE. Ambos son muy costosos. El GREM sale unos $700 el examen y $7.000 el curso entero, y el CCMRE es de UK y está unos 1.600 pounds más impuestos. Así que bueno, son muy costosos, pero esto es lo que hay relacionado con estos temas.
Para finalizar, si en vez de certificaciones prefieren hacer cursos, hay unos gratuitos muy, muy buenos que son los que están en batalla, lamentablemente están en inglés. Como bien mencionaban al principio de la charla, yo hice uno de análisis de malware, como repasando todos esos temas que estuve mencionando recién, para la UTN, que está colgado en un portal que se llama Miriadax, pero actualmente está deshabilitado porque se habilita por un periodo de tiempo y después se cierra. Entonces, bueno, si hay gente interesada, yo podría pedir que se vuelva a habilitar, así que cualquier cosa, contáctenme. Por eso no lo puse ahí, porque no vale la pena ya que está cerrado. Y también hay libros muy, muy buenos. El de Practical Malware Analysis, que es el que ven a la izquierda de todo, fue el primero que leí, y de hecho el único que leí entero, y ese me ayudó un montón a meterme en estos temas. Yo no sabía nada y fue lo primero que usé para meterme, junto con, por supuesto, la orientación de mi jefe. Y los otros libros, si bien no los terminé, sí leí por lo menos la mitad y son muy buenos, muy bien redactados y útiles, pero lamentablemente todos estos están en inglés, así que si no están familiarizados con el idioma, les va a resultar un poco complicado. Así que bueno, esto sería todo. Para finalizar, les dejo acá también este cuadrito que tiene como una especie de resumen de todas las herramientas que mencioné. Así que si hay más dudas. Sí. Gabriela, qué excelente charla. Realmente una aplanadora, en el sentido de cómo me siento yo, que por supuesto todos compartimos un montón de conocimientos, sistemas operativos, redes, plataformas y demás, pero cada uno de estos tips que vos mencionaste son verdaderas materias en sí mismas. Si uno quisiera saber de todo esto, tiene que meterse con un tiempo y una dedicación, como es evidente que has hecho vos. Agradecidos de tu generosidad de compartir todo esto, y te quiero compartir también no solo las preguntas, que hay algunas, unas cuantas, sino los elogios que están llegando por el chat, que no los voy a leer todos son relevando básicamente tu calidad, tu excelente charla de todas las personas. Voy a ir a las preguntas para no excedernos en el tiempo. A ver, Por favor. hay unas cuantas. ¿Los antivirus tienen vulnerabilidades? Esta es la pregunta del $1.000.000. Al descargar sus actualizaciones. O sea, la respuesta a eso, no me voy a enfocar en antivirus, sino en software. Todo software es vulnerable, algunos software se conoce las vulnerabilidades, algunos no, algunos a lo mejor el día de mañana se las va a conocer, así que esa sería la respuesta. Todo software es vulnerable. Perfecto. ¿Sobre qué temas en específico tendríamos que interiorizarnos para los novatos como yo? Yo soy novato en malware, no en edad, para seguir investigando sobre esto. Eso está relacionado con lo que decía al principio. Yo lo que recomendaría primero es que se metan a entender cómo funcionan los sistemas operativos, cómo leer un tráfico de red y esas cuestiones, y recién después estudiar malware, porque malware en definitiva es un software que corre en un sistema. Entonces la clave está en saber cómo funciona el sistema para ver cómo el malware genera provecho de este sistema. Perfecto. ¿Y redes tienen importancia en la comprensión del funcionamiento? Por supuesto, igual aclaro que no todo malware se conecta a Internet. Es decir, a lo mejor uno recibe un malware a través de un correo electrónico y el malware funciona de manera local, es decir, no se conecta en ningún momento a Internet, con lo cual hay casos y casos. Pero en la mayoría de los casos sí, podría recomendar que es súper importante. Perfecto. Otra pregunta, ¿sentiste hablar de Remnux, la Virtual Machine para análisis de malware que trabaja con la Sí. Virtual Machine de Sun Forensic? Sí, es muy, muy buena. Yo no la uso demasiado. Básicamente es una distribución de Linux modificada. Es como decir Kali. O sea, es una distribución de Linux que está modificada con las herramientas necesarias para hacer análisis malware, con lo cual sí, la súper recomiendo si la pueden usar. Lo que sí es una herramienta de Linux, con lo cual no van a poder analizar dinámicamente las muestras, porque bueno, al ser Linux no corre. Clarísimo. Otra pregunta, que creo que es la última, dice,
el participante, doy clases en una especialidad de la Armada, de la Escuela de Oficiales de la Armada. Usamos el debugger para trabajar en una arquitectura 8086 en bajo nivel y llamadas al BIOS. ¿Qué herramienta es más práctica para visualizar contenidos? Si hablamos de otros debuggers, o sea, para visualizar contenido de lo que es debugger, a mí me gusta mucho el X74DG, no sé qué herramienta está usando actualmente o si venía por ese lado la pregunta. Sí, dice que usan el debugger, pero básicamente nativo de la arquitectura, digamos. Claro. ¿No? Está preguntando por una herramienta adicional, esa es mi comprensión de la pregunta, ¿no? Así Sí, que sería... sí, yo al principio, hace, bueno, como 5 años atrás, usaba Loli, tiene muchos buenos plugins, pero después, bueno, se puso muy de moda el X64DG y esa es la herramienta que recomiendo hoy en día. También el AIDA tiene su propio debugger, pero a mí en particular no me generó no me gustó mucho, pero son gustos, así que pueden probarlo también. Gracias. Y la última, sí, es la última. ¿Qué desensamblador recomendás? Desensamblador. Dependiendo del caso, a mí mi favorito es el AIDA. Pero, por ejemplo, a ver, a mí no me gusta casarme con una herramienta. Entonces, yo uso varias. Por ejemplo, uso el AIDA en algunos casos y a veces lo mezclo con Ghidra, porque Ghidra lo que te muestra es el archivo desensamblado y al lado te muestra el archivo de compilado, si es que lo puedo decompilar. Cosa que el AIDA también tiene decompilador, pero es pago y es súper caro. Entonces, a veces uso una combinación de las herramientas. También a veces dejo el AIDA abierto y lo veo el archivo con el X64DBG y lo voy debagueando y le voy cambiando el nombre de las variables en base a lo que voy viendo. En fin, la posta es que tienen que jugar con todo. Muchas gracias, Gabriela. Estas fueron todas las preguntas. Realmente ha habido 90 personas todo el tiempo, inclusive intercambiando algunas ideas y algunas consultas entre ellos, que eso también es muy bueno, compartirlo ahí en paralelo. No hay duda de tu calidad en términos de conocimiento, pero también, y lo quiero manifestar, reconocer, de tu capacidad docente también, porque mirá, la administración del tiempo, excelente, supiste bien dónde estás, tenías que profundizar y dónde podías ir un poquito más rápido. Sí. La verdad que muy agradecidos, nos conocemos en particular de la maestría en ciberdefensa, así que tengo el placer de ahí de compartir horas de aula virtual en esta etapa. Ha sido una charla, pero valorada por todos. Realmente nos has dejado un desafío para el que quiera avanzar en esto de tomar algún camino de los 20 que marcaste. Y bueno, vos mismos has lanzado la invitación a un colega con una trayectoria como Julio Ardita, que nos acompañará, que comparte con vos el trabajo en la misma empresa. El día 11, martes 11 de agosto, a las 11, los esperamos a todos. Hay 4 charlas a partir de ahí y otras, creo que son 6 más, 10 más o menos en total, que son una con un tema más interesante que otro. Experiencias en respuesta a incidentes es lo que va a hablar Julio, un amigo de la casa, docente de la especialización en criptografía y seguridad de la informática, también de Deloitte. Luego tendremos creación de un SOC con software libre, con toda la experiencia del mayor Malvasio, que es de la Dirección de Ciberdefensa del Ejército argentino. Luego, otra experiencia muy interesante, gestión de un centro de ciberdefensa del coronel retirado Juan José Benítez, que también ha sido jefe de ese centro de ciberdefensa, su primer jefe, y hoy es maestrando de ciberdefensa. Y luego otro amigo de la casa, Pablo Crossi, docente e investigador, que va a hablar de forencia del registro de Windows, huellas en USB, todas realmente charlas que van a seguir con otras similares en el mes de agosto.
Así que gracias por sumarse. Creo que estamos para ya ir a almorzar. Los esperamos en agosto y gracias por sumarse a este desafío. Nos vemos. Muchas gracias, chao. Gracias, Gabriela. Gracias, Andrés. Gracias, Alejandro. Gran placer, brillante. Muchas gracias. Quería hacer una consulta a César. ¿Cómo no? Sí, Ricardo. Ricardo, sí. Con relación al tema de la emisión de los certificados, habrá finalizado todas las videoconferencias, ¿no? Al departamento le Sí, consulté. hay cursos complementarios o cursos@FIE también. Bien, Va a generar esos certificados. perfecto. Bueno, quería mandar un saludo especial de ahí de la escuela técnica. Yo fui cursante de Sí, ahí. sí. Bueno, mi afecto hacia toda la gente del ejército. Gracias, muy amable y muy atento de tu parte. Bien. Nos Hasta la vemos. próxima. Chao, chao. Sí, sí, sí.